aquí donde siempre se recuerda las tres características canónicas del derecho penal del enemigo, al que nos ha referido, es decir, el adelantamiento de las barreras de protección hasta criminalizar conductas muy colaterales que en un régimen normalizado no serían objeto de intervención penal o que sería con una pena muy disminuida, o bien que criminalizan conductas que deberían estar amparadas por los derechos de libertad ideológica, de manifestación, de reunión, de expresión. Por lo tanto, este es uno de los déficits democráticos, uno de los que deberían corregirse. Esto ya por la vía de la modificación legal. La segunda característica del enemigo es la respuesta punitiva exacerbada, sobre todo para conductas que no representan una dañosidad social como para estar condenadas. Esta misma semana hemos tenido el caso sangrante de Sara Majarenas. Si ves la enorme condena que tenía en realidad en relación con los hechos por los que estaba condenada, era como si hubiera cometido 3 violaciones o 2 homicidios, en fin, una barbaridad. Como ella, digo porque es el único caso que nos planteamos nosotros, cómo era posible esto. No me refiero solamente al derecho penal sustantivo, es decir, a las penas que se ponen a la gente, sino al régimen de ejecución penal. Y la tercera característica del derecho penal del enemigo, desde el punto de vista que lo han sufrado mío, la relativización o supresión de garantías. Aquí tenemos como máximos exponentes seguramente los cierres de diarios, de Eucaria, pero sobre todo tenemos el régimen de incomunicación y la tortura que favorece, así como la falta de investigación efectiva, para cuya solución todos y todas tenemos una enorme esperanza, y luego para nosotros les presento algo referencial, la que está haciendo Laura y todo su equipo con Paco Echevarría al frente. De lo que estamos hablando, por lo tanto, no es sino de derechos fundamentales, de su defensa frente a los recortes de los que han sido objeto en aras de las políticas antiterroristas y de su virtualidad. Estoy una vez más refiriéndome a lo que debe ser el consenso entre diferentes, su virtualidad para que la derrota del terrorismo sea realmente la victoria de los valores democráticos como principios rectores de la convivencia.